Hola muchachos, pues bienvenidos a la tercera y última parte de la cadena de valor. Nuevamente con Andrés, quien nos va a explicar el tema de la ruta crítica. Adelante, Andrés. Vamos a adelantar este tema compartiéndoles una pequeña presentación, un tema un poco más breve que el anterior. Bueno, la programación de tiempos. Como les había comentado en la clase anterior, en el video anterior, las obras tienen un tiempo establecido para su ejecución. Entonces, la programación de tiempos no es más que un orden o secuencia de actividades que se deben realizar con la finalidad de culminar el proyecto de manera exitosa. Entonces, para facilitar dicho proceso de saber qué actividad continúa a la siguiente, se hace de manera gráfica. El proceso de la programación tiene en cuenta los siguientes pasos. El primero, que sería estimar la duración de las actividades, o sea, cuánto va a durar cada una de las actividades. Eso se tiene en cuenta para estimar ese tiempo. No tiene en cuenta qué es lo que manda en el análisis de precio unitario. Si lo que demora más es la mano de obra, o si demora más la maquinaria, que son normalmente los factores que consumen tiempo. Entonces, con base en esos dos es que se define cuál dura más tiempo, y según el que más dure tiempo es con el que se mira cuánto va a durar esa actividad. Por ejemplo, me demoro 15 minutos en un metro cuadrado de pintura. ¿Cuántos metros cuadrados tengo que pintar? Y ahí tendría el tiempo total que me voy a demorar pintando. Hay cosas que se hacen, como hacer varios frentes de trabajo para disminuir esos tiempos. Por ejemplo, ya no pongo a pintar a una sola persona, sino pintan dos personas al tiempo en lugares diferentes, lo cual me disminuye los tiempos a la mitad. ¿Listo? Determinar la fecha de iniciación del proyecto. ¿Cuándo inicia el proyecto? Determinar cuándo inicia cada una de las actividades, fecha de iniciación de actividades. ¿Cuándo termina cada actividad? La fluctuación que hay de las actividades. Ahora más adelante vamos a ver a qué se refiere con fluctuación, pero es como el tiempo que yo tengo libre en el cual no es necesario que realice una actividad. Y la determinación de la trayectoria crítica o ruta crítica, como les comentó el ingeniero Luis Carlos. Todas las actividades que se desarrollan requieren de un recurso de tiempo. Por lo tanto, tienen una duración que, como les comentaba, normalmente depende o de las personas que en ella trabajan o de la maquinaria. ¿Por qué? Porque hay veces que en realidad la maquinaria es la que toma más tiempo en la actividad, y hay veces que son las personas. Aquí también aparece el tema de materiales y de equipos, porque la adquisición de materiales y equipos en algunas veces es demorada. Por ejemplo, adquirir cierto insumo que no está fabricado, sino que apenas va a iniciar el proceso de fabricación cuando se realice la solicitud por parte del contratista, afecta al cronograma. ¿Por qué? Porque el solo hecho de adquirir ese suministro devenga un tiempo. El tiempo necesario para efectuar una actividad puede estimarse en diferentes unidades de tiempo, ya sean horas, días, semanas. La determinación de la fecha en que se inicia un proyecto. Normalmente los proyectos en realidad no se saben cuándo se formulan, cuándo van a iniciar, ya que de esto dependen otros factores, como es el tema de la licitación, de la contratación,
de la fecha de inicio de la obra, lo cual no está estipulado desde el punto de formulación. Entonces lo que se hace es que por facilidad se trabaja con una fecha cero, un día cero, una semana cero, un mes cero, lo cual también facilita los cálculos. Bueno, es importante definir la fecha en que se inicia. No todas las actividades se pueden iniciar al tiempo. Hay proyectos donde sí, pero en la mayoría de los proyectos no. Por ejemplo, la vez pasada veíamos el caso de la tubería, que para instalar tubería yo tengo que excavar. Entonces yo primero excavo, luego cuando ya tengo la excavación formada, es que pongo la cama de arena o de triturado. Después de eso es que puedo colocar la tubería. Después de eso es que puedo llenar con material seleccionado de cantera, y luego después de eso es que puedo llenar con material seleccionado de sitio. No puedo hacer todo al tiempo porque es, o sea, físicamente es imposible. Entonces, yo tengo una fecha de inicio que se va a ir calculando. Entonces, hay dos tipos de fecha de inicio: iniciación primaria o iniciación última. ¿Por qué? Porque hay una fecha en la que puede iniciar la actividad, o sea, yo podría empezar a excavar el martes, o yo tengo que empezar a excavar el miércoles. O sea, podría hacerlo el martes o el miércoles, pero definitivamente el miércoles sí tendría que comenzar. Entonces, la iniciación primaria es la que se puede y la iniciación última es la que se debe, porque si no se realiza en esa fecha, se va a atrasar el cronograma. Si una actividad tiene obviamente dos fechas de inicio, también va a tener dos fechas de terminación, una terminación primaria y una terminación última. La terminación primaria está relacionada a la iniciación primaria y la terminación última a la iniciación última. Entonces, la terminación última es el último instante en el que se debe terminar la actividad. O sea, después de ese tiempo yo no la debería terminar. ¿Por qué? Porque me retrasa el cronograma. Conocidos esos conceptos, ya podemos entrar a mirar el tema de los cálculos, cómo se calcula. Como pueden observar, la terminación primaria es la iniciación primaria más la duración de la actividad, y la terminación última es la iniciación última más la duración. ¿Sí? Habíamos hablado de las fluctuaciones. También se denominan holgura. Es el margen de tiempo que yo tengo entre cuando se podía iniciar la actividad hasta cuando se debe iniciar la actividad. Por ejemplo, yo puedo iniciarla el martes, pero debo iniciarla el miércoles. Eso quiere decir que tengo un día de holgura, que es el día martes. O sea, podría iniciarla el martes. Si no la inicio el martes, no hay problema, pero sí tengo que iniciarla el miércoles. Entonces, ¿eso cómo se calcula? Con las siguientes fórmulas: iniciación última con iniciación menos iniciación primaria, o terminación última menos terminación primaria. Cualquiera de las dos fórmulas las puedo utilizar, pero básicamente es el instante último menos el instante primario. Todos estos conceptos nos permiten calcular una trayectoria crítica o ruta crítica. La ruta crítica, ¿qué es? Es una secuencia de actividades que se deben realizar una después de la otra sin ningún lapso de tiempo ininterrumpido, con la finalidad de que el cronograma dure lo que está estipulado. ¿Cómo así? Yo tengo que hacer primero esta actividad, justo apenas la termine, comienzo la siguiente, y justo apenas la termine otra, y así sucesivamente. Ninguna de esas actividades que pertenecen a mi ruta crítica se puede retrasar.
porque eso me repercutiría en retrasos en la obra. El modelo con el que normalmente se expresa la ruta crítica, como les había comentado, es un modelo gráfico. Entonces, tiene tiene ciertas reglas con las cuales él se elabora. Es un modelo CPM o PERT, que es un diagrama de flechas en el que cada flecha está, cada actividad está representada por una flecha. La flecha no es un vector, así que no tiene ni magnitud ni dirección, sino que nada más es para representar una secuencia lógica. La cola de la flecha me dice dónde está iniciando esa actividad y la punta de la flecha es dónde va a terminar. Como les decía, toda flecha tiene dos elementos, una cabeza y una cola. Las flechas se conectan con la finalidad de responder ciertas preguntas. ¿Qué actividades preceden? O sea, de la cola hacia atrás, ¿qué hay? ¿Qué actividades siguen? De la flecha hacia adelante, ¿qué actividades hay? ¿Qué actividades son simultáneas? Así como les comentaba que hay actividades que no se pueden realizar juntas, hay actividades que sí se permiten realizar en simultáneo. ¿En qué casos se podría ver esto en un acueducto? Por ejemplo, nosotros la vez pasada miramos el componente de redes, pero yo en simultáneo podría estar trabajando el tema de las redes y el tanque elevado, que son dos componentes aparte. Pero si los trabajo en simultáneo, lo que hago es optimizar mi tiempo con dos frentes de trabajo a la vez. Entonces, este sería un ejemplo de un esquema de una ruta. No necesariamente esta sería la ruta crítica, pero es como se trabajaría. Tengo una actividad A, de la cual se desprenden dos actividades que son B y C. B precede a D, entonces de B se desprende D, de C se desprende E, y estas dos confluyen en una actividad F. Por ejemplo, un caso en particular con el tema de los acueductos y los alcantarillados. Yo necesito, para hacer pruebas, que es una de las últimas actividades, que todos los componentes estén construidos. O sea que yo necesitaría que este componente esté construido y que este componente esté construido para yo poder realizar las pruebas. Los elementos se conectan a través de unos círculos o nodos, ¿sí? Los cuales determinan el inicio y el final de la actividad. Inicio y final. Ellas no se conectan en medio de la línea, que sería la actividad como tal. El modelo se pueden ver tres tipos de eventos: dispersión, unión y paso. Aquí podemos ver de manera gráfica cuál es el de dispersión, que de una actividad se desprenden varias actividades. Luego viene el evento de unión, que de varias actividades confluyen en una sola. Y el evento de paso, que por ejemplo en este caso hay dos actividades y se desprenden otra vez dos actividades. Es un evento de paso. Con estos elementos se crea un modelo gráfico. Ya no solo están las actividades, sino están los círculos o nodos que conectan las actividades. Este método gráfico no permite algo que se llama doble identificación. Eso quiere decir que no pueden haber dos actividades que salgan de un mismo nodo y lleguen a un mismo nodo. Algo así. B y C salen de 2 y llegan a 3. Esto no se permite.
Entonces, lo que se crea es una actividad virtual que no consume ni tiempos ni recursos, pero que nos permite hacer este siguiente esquema. La actividad virtual sería esta, línea fragmentada. Entonces, aunque B y C, después de una trayectoria van a terminar llegando a un mismo punto, ya no es de manera directa, sino que B llega a este nodo 3, de ahí se desprende la actividad virtual y esa sí llega a el nodo 4 para desprenderse a la actividad D. Aquí en la presentación yo voy a desarrollar uno de los ejercicios y con base en lo que yo les muestre en este ejercicio que voy a desarrollar, ustedes van a poder desarrollar los ejercicios 2 y 3, que ya serían de aprendizaje autónomo, en el cual, como les va a comentar más adelante el ingeniero Luis Carlos, yo les voy a estar apoyando si tienen alguna duda. Entonces, vamos a desarrollar este ejercicio de acá. Bueno, voy a tomar los datos que están aquí. Igual vamos a ir revisando. Si quieren, por favor, ahora que estén viendo el video, anótenlos o con el celular les toman una foto para no tener que estar cambiando de pantalla a la hora de hacer el ejercicio, sino solo se guían de lo que se está haciendo. Entonces, esta aplicación me permite hacer una pizarra. Entonces yo voy a borrar esto que está aquí. Y vamos a crear nuestro ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Programación de tiempo, sí. Tenemos una serie de actividades A, B, C, D y E. ¿Listo? La idea de nosotros, ¿cuál es? Básicamente, siempre se solicitan dos cosas. La duración del proyecto y la ruta crítica. ¿Por qué? Porque necesito saber cuánto dura mi proyecto y cuáles son las actividades que no se pueden retrasar para que mi proyecto dure lo que tengo estipulado. Entonces, tendríamos un primer nodo que sería TI, una flecha que lo conectaría con otro nodo que sería A. ¿Listo? Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer. Y esa actividad dura un día. Ya les muestro cómo lo vamos a... Primero hacemos el esquema y luego tenemos en cuenta las duraciones. Lo vamos a realizar así. TI, como les comentaba. Vamos a dibujar una flecha. Bueno, la verdad no sé en qué, no es necesario especificar un sentido, no hemos revisado el ejercicio para saber qué tipo de requerimiento tiene, pero entonces vamos a ponerla en ese sentido. Va de TI a A, entonces por eso es que se coloca de esta manera. Listo. Entonces tenemos que TI precede a, o sea, conecto TI con A. Luego, tengo otra actividad que es B. Entonces, aquí me dice lo siguiente, me dice que A precede a B. O sea, yo tengo que conectar A con B. Cuando me dice A precede a B, A es la cola y B es la cabeza. ¿Listo?
Entonces me voy otra vez a la pizarra. A es la cola. Y B sería la cabeza. Listo. Luego me dice que A precede a C. Eso quiere decir que C es la cabeza y A es la cola. Como lo podemos ver aquí en la pantalla que les estoy compartiendo, A precede a C, C es la cabeza y A es la cola. Entonces vamos a graficarlo. A es la cabeza y C. A es la cola y C es la cabeza. Listo. Ahora, tenemos que B precede a D. B precede a D. B es la cola y D es la cabeza. Ahora, por último, tenemos que B y C preceden a E. B y C, vamos a ver otra vez. B y C preceden a E. Listo. B y C preceden a E. Eso quiere decir que tanto B como C son cola y E es cabeza. Listo, este sería nuestro esquema. Ya tenemos el esquema gráfico, pero con base en ese esquema gráfico es que vamos a calcular los tiempos, tanto el tiempo total del proyecto como nuestra ruta crítica. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a dibujar unos esquemas acá. Básicamente sobre cada uno sobre cada uno de los nodos o circunferencias se tiene que hacer este esquema. Bueno, por encima o por debajo, o sea, con la finalidad de saber que está relacionado con él. Entonces, tenemos 5 espacios para anotar. ¿Qué es lo que vamos a anotar? Entonces,
en la parte superior izquierda vamos a anotar el tiempo inicial. Tiempo inicial, 0, ¿no es cierto? Porque la actividad inicia en 0. Me dicen que TI tiene una duración de un día. ¿Listo? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Nos va a tomar un poco de tiempo, pero a cada uno le vamos a hacer ese esquema y las duraciones se colocan en medio, o sea que vamos a colocarle a cada uno su duración. Bueno, ya aquí tenemos la imagen de los esquemas con los cuales vamos a trabajar. Ahora nada más lo que vamos a hacer es añadir las duraciones, que son de 1, 5, 4, 3, 8 y 11. 5, 4, 3, 8 y 11. Listo, entonces el procedimiento es el siguiente. El tiempo inicial, al inicio primario, le sumo la duración y tengo la terminación primaria. Entonces, 0 más 1, 1. Entonces, aquí iría 1. Luego, esa terminación primaria de la actividad 1 va a ser mi inicio primario de la actividad 2, ¿sí? Porque yo ya pasó un día para cuando puedo terminar la actividad 2. Ahora, si ya pasó un día y dura 5, eso quiere decir que al sumarlos, me da que la terminación primaria es 6. Cuando llego a este punto que se divide en 2, este 6 queda tanto aquí como aquí. Con cada uno hago ese procedimiento, aquí me queda 10, aquí me queda 9,
Aquí en este de acá, D solo está precedido por B. Eso quiere decir que acá tengo un tiempo inicial de 10 y al sumarle 8 me da 18. Pero como E está precedida por dos actividades que tienen una diferencia en su terminación primaria, entonces elijo la mayor de ambas. En este caso sería 10. ¿Por qué? Porque si necesito que ambas se terminen para comenzar E y esta se terminó a los 9 días y esta se termina a los 10, pues en realidad necesito esperar 10 días. Y esto me daría un tiempo de 21 días. Listo. Ya hemos terminado con la parte superior. Ahora, en realidad, para la parte inferior, lo que hacemos es regresarnos. ¿Cómo así? En las actividades que finalizan, como son D y E, lo que hacemos es colocar de este lado el tiempo final. ¿El tiempo final cuál es? 21 días, que es el mayor de estos dos. ¿Sí? Si yo tengo 21 días para realizar mi actividad, eso quiere decir que para devolverme yo lo que hago es lo siguiente. Esta terminación última menos la duración me da el inicio último, que en este caso de aquí serían 10. Y para el caso de aquí, 21 menos 8 sería 13. ¿Sí? Este sería el último día que yo podría comenzar esta actividad. Aquí sería en el día 13 y aquí sería en el día 10. Ahora, me regreso. Aquí me regreso. Cuando me voy a regresar a B, tengo dos valores diferentes. Uno que es 10 y el otro que es 13. Me tengo que devolver con el menor de ambos. Cuando venía, elijo el mayor, pero cuando me devuelvo, elijo el menor. 10 menos 4, 6. Y 10 menos 3, 7. Ahora, me regreso otra vez y de los dos elijo el menor. Aquí sería 6. 6 menos 5, 1. Me regreso, 1. Y 1 menos 1, 0. Aquí siempre tengo que comenzar en 0 y terminar en 0 cuando me devuelva. Entonces, con el esquema que acabamos de ver, nos damos cuenta que nosotros en realidad lo que tenemos en ese esquema está conformado de la siguiente manera. Lo voy a colocar aquí en grande. Tenemos aquí el inicio primario IP. Aquí tenemos la duración. Aquí tenemos la terminación primaria. Aquí tenemos la terminación última. Y aquí el inicio último. Listo, este sería nuestro esquema. Ahora, con el esquema que acabamos de hacer ya le podemos dar respuesta a las dos cosas que nos habíamos planteado inicialmente. ¿Cuál es la duración del proyecto y cuál es la ruta crítica? La duración del proyecto, ¿cuál es? El mayor valor que tengo aquí, 21. Dura 21 días el proyecto. Y ahora, ¿cuál es la ruta crítica? La ruta crítica es la que no me permite holguras. ¿Cómo así? Que mi inicio primario y mi inicio último son iguales. Y que mi terminación primaria y mi terminación última son iguales. Eso quiere decir que aquí son iguales, esto hace parte de mi ruta crítica. Son iguales, hace parte de mi ruta crítica. Miro estos dos, aquí son diferentes, no hace parte, aquí son iguales, sí hace parte. Y de aquí, de estos dos,
en este son iguales, hace parte. Eso quiere decir que mi ruta crítica es TI, A, B y E. Entonces lo que hago es que copio que mi ruta crítica es TI, A, B y E, y el proyecto dura 21 días. Básicamente esas son las dos respuestas que tenemos. ¿Qué otra información podemos sacar de aquí? La holgura de las actividades. ¿Cómo se saca la holgura? Restando el último menos el primario, ya sea en inicio o en terminación. Es decir, que la holgura de esta actividad son 3 días. La holgura de esta actividad es un día. Y como nos damos cuenta, la holgura de la actividad de la ruta crítica es 0. No me puedo retrasar en esa actividad. Este mismo proceso es el que van a hacer para los dos ejercicios que están como propuestos, que serían el 2 y el 3. Bueno, ingeniero. En conclusión, Andrés, las actividades de ruta crítica no tienen holgura. No tienen Y holgura. si se retrasan un día, se retrasa toda la duración del proyecto. Entonces, Así para es. eso es que se determina la ruta crítica de un proyecto. De los dos ejercicios que Andrés mostró rápidamente en la presentación, ustedes van a escoger uno y van a montar en el Classroom, ahí les vamos a cargar la presentación, van a montar en el Classroom la respuesta a uno de los dos, ¿vale? Les agradecemos su tiempo, gracias Andrés por compartir con nosotros este conocimiento en ruta crítica y nos vemos muchachos en una próxima ocasión. Igualmente, que les vaya bien.